Bienvenido. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando ahora mismo. Ponte los audífonos, apaga las luces, respira profundo, porque hay cosas en las carreteras de este país que la lógica no puede explicar. Y esta es una de ellas. Hay viajes que jamás se borran de la memoria. No importa cuántos años transcurran, no importa cuántas rutas recorras después. Ese viaje en particular permanece grabado en tu mente como una marca que nunca sana por completo, una herida invisible que solo tú puedes sentir. Mi nombre es Roberto. Tengo 45 años y llevo 2 décadas conduciendo autobuses de larga distancia. He recorrido todas las rutas que puedas imaginar, desde el extremo sur del país hasta las profundidades del Amazonas, de Sao Paulo hasta el último rincón del nordeste. He visto de todo en estas carreteras: tormentas que casi volcaron el autobús, asaltos, accidentes, pasajeros desmayándose, llantas reventando en plenas curvas, cerradas, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche de octubre de 2022 en la ruta de Sao Paulo a Foz do Iguazú. Era martes, 19 de octubre. Recuerdo perfectamente la fecha porque era el cumpleaños de mi hija mayor y le había prometido llamarla desde cada parada del trayecto. La ruta era larga, 12 horas seguidas, saliendo de la terminal Tietê en Sao Paulo a las 8 de la noche y llegando a Foz do Iguazú a las 8 de la mañana del día siguiente. Una ruta que ya había hecho unas 50 veces. Conocía cada curva, cada lomada, cada parada. El autobús iba casi lleno, 42 pasajeros en un vehículo de 45 plazas. La mayoría era gente regresando a casa después de trabajar en Sao Paulo, más algunos turistas con destino a las cataratas del Iguazú. Gente completamente normal, familias, parejas, nada fuera de lo habitual. Revisamos todos los boletos durante el embarque, todo en orden, todos acomodados en sus asientos, equipaje en el compartimiento. Salimos del terminal en punto, a las 8 de la noche. Antes de continuar, si esta historia ya te está poniendo los pelos de punta, dale like ahora mismo. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir trayendo relatos como este. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ya, porque lo que viene a continuación te va a helar la sangre. ¡Vamos! El tráfico en Sao Paulo estaba denso como siempre. Tardamos casi 1 hora solo para salir de la ciudad y tomar la carretera de verdad, la BR-277, la autopista que atraviesa todo el estado de Paraná hasta llegar a la frontera con Paraguay y Argentina. Era una carretera bien conservada, en buen estado. Siempre me gustó esa ruta. Eran alrededor de las 9:30 cuando por fin alcanzamos la carretera abierta. Tráfico ligero, buen tiempo, sin lluvia, cielo despejado repleto de estrellas, temperatura agradable, condiciones perfectas para un viaje tranquilo. Activé ese piloto automático mental que todo conductor experimentado desarrolla con los años. Cuerpo en modo automático, pero mente alerta, ojos en la pista, manos en el volante. Fue entonces cuando noté la luz del baño, esa pequeña lucecita roja que aparece encima de la puerta del sanitario, allá al fondo del autobús. Rojo, ocupado, nada extraño. Un pasajero había ido al baño, algo completamente normal en un viaje largo. Ni le di importancia. Pasaron 10 minutos. La luz seguía roja, seguía ocupado. Pensé, debe ser alguien con mareos, dolor de estómago, algún malestar. Normal, completamente normal. Otros 15 minutos. La luz seguía encendida. 25 minutos en total. Eso ya me pareció extraño. Esos baños son pequeños, incómodos, apretados. Nadie permanece ahí tanto tiempo si no es por una necesidad extrema.
Miré por el espejo retrovisor interior, ese espejo grande que está ubicado sobre el conductor y muestra todo el pasillo del autobús hasta el fondo. Podía ver a todos los pasajeros. La mayoría dormía. Algunos miraban el teléfono, otros contemplaban la ventana. Todo aparentemente normal, pero la luz del baño continuaba roja. 40 minutos. Me preocupé de verdad. ¿Alguien estaría pasándose muy mal? ¿Alguien se habría desmayado ahí adentro? Tomé el micrófono del sistema de sonido del autobús y anuncié: «Buenas noches a todos. Si alguien está usando el sanitario y necesita ayuda, puede tocar la puerta. Detengo el autobús para auxiliarle». Silencio. Ninguna respuesta. Ningún ruido proveniente del baño. Nada. La luz seguía roja. Volví a mirar el retrovisor y conté los pasajeros visibles, 42, todos en sus asientos, todos sentados, dormidos o despiertos, pero todos allí, visibles, nadie de pie, nadie en el pasillo. Entonces, ¿quién estaba en el baño? Un escalofrío recorrió mi espalda de abajo hacia arriba. Tomé la radio de la empresa y llamé al despachador. Expliqué la situación. La luz del baño encendida desde hacía 40 minutos, nadie respondiendo, todos los pasajeros visibles en sus asientos. El despachador me dijo que parara en la próxima parada técnica y verificara el baño. Podía ser un defecto eléctrico en la luz. La siguiente parada era a 50 kilómetros, una estación de servicio con cafetería. Iba a esperar hasta allá. Pero la sensación era extraña, muy extraña. Volví a mirar el retrovisor. La luz roja brillaba al fondo del autobús como un ojo que me observaba. Seguí conduciendo. Los minutos avanzaban lentos, demasiado lentos. Miraba el reloj del tablero. Miraba la carretera. Miraba el retrovisor. La luz roja siempre encendida, siempre ahí, como si me estuviera provocando. Llegué a la estación de servicio, encendí las luces internas del autobús y anuncié por el micrófono: «Señores pasajeros, parada de 15 minutos. Quien desee ir al baño, tomar un café o estirar las piernas, puede bajar». Los pasajeros comenzaron a levantarse lentamente, a descender, con cara de sueño, estirando los músculos, quejándose de las espaldas adoloridas. La típica escena de un viaje largo. Los fui contando uno a uno. 42 pasajeros bajaron. Todos. El autobús quedó completamente vacío. Me levanté del asiento del conductor, respiré hondo y caminé por el pasillo hasta el fondo. La luz del baño seguía roja. Ocupado. Golpeé la puerta 3 veces fuerte. ¿Hay alguien ahí adentro? ¿Está todo bien? Silencio absoluto. Sin respuesta, sin ningún ruido. Volví a golpear, aún más fuerte. ¿Hay alguien? ¿Necesita ayuda? Nada. Saqué el llavero que siempre cargo en mi cinturón. El cinturón. Todo autobús lleva una llave de emergencia para el baño, por si alguien se desmaya o queda atrapado adentro con la puerta bloqueada por dentro. La llave abre desde afuera aún con el seguro puesto. La inserté en la cerradura. Mi mano temblaba. No sé por qué, pero temblaba. Giré la llave. ¡Clic! El seguro cedió. Empujé la puerta despacio. El baño estaba vacío, completamente vacío. Nadie adentro. La luz encendida, el ventilador funcionando, todo en su lugar, pero vacío, sin nadie. Entré al espacio estrecho, revisé detrás de la puerta, debajo del pequeño lavabo, cada rincón posible. Todo vacío. Imposible que alguien se escondiera allí. El baño de un autobús es una caja minúscula de metal y plástico. No hay dónde ocultarse. Y sin embargo el seguro había estado puesto por dentro. Yo había tenido que usar la llave de emergencia para abrir. Alguien había cerrado esa puerta desde adentro. Pero, ¿cómo? ¿Cómo alguien cierra una puerta por dentro y desaparece de un baño sin ventanas, sin salida, completamente sellado?
Fue entonces cuando vi el espejo. El pequeño espejo sobre el lavabo estaba empañado. Totalmente empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha de agua caliente ahí adentro. Pero el baño estaba frío. El aire era helado. No tenía ningún sentido que el espejo estuviera empañado así. Me acerqué. El vaho en el espejo formaba un dibujo. No era un dibujo. Eran letras. Palabras escritas en el vapor, como si alguien hubiera pasado el dedo por el espejo empañado, formando un mensaje. Decía: la próxima curva es mía. Se me heló la sangre. Leí de nuevo: la próxima curva es mía. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había escrito? ¿Cuándo? ¿Cómo? Salí del baño corriendo, cerré la puerta, volví a mi asiento a toda prisa. Me senté, respiré profundo varias veces, traté de calmarme. El corazón me latía demasiado rápido. Las manos me sudaban, la cabeza me daba vueltas. Tomé el celular y llamé al despachador nuevamente. Le conté todo: la luz encendida, el baño vacío, el seguro por dentro, el espejo empañado, el mensaje: la próxima curva es mía. El despachador guardó silencio por unos segundos. Después dijo: Roberto, estás cansado, estás viendo cosas. El vapor en el espejo puede ser condensación normal. La frase debió haberla escrito algún pasajero antes y tú simplemente no la habías notado. Respira hondo, tómate un café y sigue el viaje. Faltan 8 horas todavía. Tú puedes. Colgué. Tenía razón. O al menos eso intenté creer. Estaba cansado. Podía estar imaginando cosas, pero yo había visto esa frase con mis propios ojos. Estaba fresca, recién trazada en el vaho. Los pasajeros volvieron al autobús, se acomodaron en sus asientos, comentaban el café malo de la estación de servicio. Cosas completamente normales de gente normal. Conté de nuevo: 42. Todos presentes. Cerré la puerta, encendí el motor, salí de la estación y retomé la BR 277. La carretera seguía recta y oscura frente a mí. Miré el retrovisor. La luz del 1200 baño estaba apagada, verde, libre. Respiré aliviado. Debe haber sido un fallo eléctrico. La luz quedó atascada en el rojo y la frase en el espejo era vieja, de otro pasajero, de otro viaje. Solo la noté ahora. Me convencí de eso. Seguí conduciendo. Pasó 1 hora, luego 2. Todo normal. Pasajeros dormidos, algún ronquido suave, silencio, carretera vacía, noche oscura, solo los faros del autobús cortando la oscuridad. Casi me había relajado del todo cuando volví a mirar el retrovisor. La luz del baño estaba encendida, roja, ocupado. El corazón me disparó. ¿Cómo? No había visto a nadie levantarse. No había escuchado pasos en el pasillo. Miré el retrovisor con más atención y conté los pasajeros visibles. 42. Todos en sus asientos, todos ahí. Entonces, ¿quién estaba en el baño? Tomé el micrófono con la mano temblando. Atención, pasajeros, quien esté usando el sanitario, por favor, al terminar deje la puerta abierta. Estamos con un problema en la luz, queda atascada en rojo. Muchas gracias. Esperé 5 minutos, 10, 15. La luz seguía roja. Nadie salió del baño, nadie respondió. Revisé el GPS, verifiqué el mapa. A 10 kilómetros había una curva, cerrada, pronunciada, hacia la izquierda. Una curva peligrosa, señalizada. Velocidad reducida, curva acentuada. La próxima curva es mía. La frase regresó a mi mente de golpe. La próxima curva. A 10 kilómetros de distancia. ¿Mía de quién? ¿De qué? Reduje la velocidad de 110 a 90 km/h. Mano firme en el volante. Ojos fijos en la pista. La curva se aproximaba. 8 kilómetros. 7. 6. La luz del baño continuaba roja, pulsando. No estaba pulsando. Era mi imaginación, mi mente inventando cosas. 5 kilómetros. 4. 3. Apareció la señal de tráfico.
Curva peligrosa a la izquierda, reduzca la velocidad. Bajé más, 80 kilómetros por hora, 70, 2 kilómetros, 1. La curva estaba justo ahí, adelante. Bajé a 60, luego a 50. Entré en la curva muy despacio, girando el volante suavemente hacia la izquierda. El autobús se inclinó levemente. Los neumáticos rechinaron sobre el asfalto, pero todo estaba bajo control. Velocidad segura, curva manejable. Fue en ese preciso instante cuando sucedió. La puerta del baño se abrió de golpe con un estruendo brutal. Golpeó la pared del pasillo con violencia. La vi por el retrovisor. La puerta abierta de par en par, el baño oscuro al fondo, vacío. Y entonces vi una sombra, una figura oscura que salía del baño y caminaba por el pasillo hacia mí, arrastrando los pies lentamente. Una silueta humana completamente negra, como un agujero en la realidad, sin rostro, sin facciones, solo una forma oscura avanzando entre los asientos. Los pasajeros seguían dormidos a su alrededor. Nadie la veía, solo yo, por el retrovisor. La figura se detuvo en medio del pasillo, levantó el brazo, señaló hacia adelante, hacia el parabrisas, hacia la carretera. Entonces lo vi. En la pista, un camión viniendo en dirección contraria, pero en mí. El carril invadiendo mi faja, faros altos enceguecedores, viniendo directamente hacia mí. No pensé, fue puro instinto. Giré el volante con fuerza hacia la derecha. El autobús salió del carril, entró al acotamiento, derrapó, la gravilla voló, el polvo se levantó. Los pasajeros gritaron al despertar de golpe. El equipaje cayó de los compartimentos, ruido de frenos, ruido de metal, voces desesperadas. Y el autobús se detuvo en el acotamiento, inclinado, pero detenido, entero, sin volcar, sin chocar. El camión pasó por el carril donde yo estaba un segundo antes. Bocina a todo volumen, faros brillando, pasando a toda velocidad. Si no hubiera salido del carril, habría sido un choque frontal. Autobús contra camión, muerte segura para mí, para los 42 pasajeros, para todo el mundo. Me quedé paralizado, manos temblando en el volante, corazón golpeando tan fuerte que parecía querer salir del pecho. Los pasajeros gritaban, preguntaban qué había pasado, si alguien estaba herido. Miré el retrovisor. La puerta del baño estaba cerrada, la luz apagada, verde libre, sin sombra, sin figura, sin nada, como si nunca hubiera ocurrido nada. Calmé a los pasajeros. Les expliqué que un camión había invadido nuestro carril y que tuve que esquivarle, que estábamos bien, nadie herido, solo el susto. Retomé la ruta, más despacio ahora, mucho más despacio. Las manos seguían temblando. Llegué a Foz do Iguazú a las 8 de la mañana, como estaba previsto. Los pasajeros bajaron agradeciéndome, diciéndome que les había salvado la vida, que mis reflejos habían sido increíbles. Yo solo asentía con la cabeza. No fui yo quien los salvó. Fue la sombra, la figura que salió del baño, que caminó por el pasillo, que señaló el peligro. Fui a revisar el baño. Abrí la puerta, entré, miré. El espejo estaba limpio, sin vapor, sin mensajes, sin nada. Pero sobre el pequeño lavabo había un objeto, algo pequeño, una medalla de San Antonio, santo protector de los viajeros, vieja y oxidada, como si llevara años olvidada allí. La recogí y le di la vuelta. Al reverso había algo grabado, un nombre, Marcelo Silva Santos, 1998 a 2019. Volví a la terminal y pregunté a los funcionarios más antiguos si conocían ese nombre. Un motorista veterano, casi en edad de jubilarse, me dijo que sí. Marcelo había sido motorista de la empresa, joven, 21 años. Murió en un accidente en 2019, hacía 3 años. Un choque frontal. Un camión invadió el carril en una curva. Marcelo no pudo esquivarlo.
Murió en el acto, junto con 12 pasajeros, la misma curva, exactamente la misma curva donde yo casi choqué esa noche. La frase del espejo no era una amenaza, era un aviso. Marcelo me estaba advirtiendo, protegiéndome, no permitiendo que yo corriera la misma suerte que él. La sombra en el pasillo era él, Marcelo, atrapado en ese autobús donde murió, repitiendo eternamente el viaje, intentando salvar a otros conductores, intentando evitar que más personas murieran en la misma curva que le arrebató la vida. Guardé la medalla, hasta hoy la cargo en el bolsillo, en cada viaje. Y cada vez que paso por aquella curva de la BR 277, reduzco la velocidad, miro el espejo retrovisor y agradezco. Le agradezco a Marcelo por haber salvado mi vida, por haber salvado 42 almas esa madrugada. Hoy, 3 años después, sigo conduciendo. Sigo haciendo la misma ruta a São Paulo, Foz. Pero la luz del baño nunca más se quedó encendida sola. Nunca más vi la sombra. Nunca más apareció un mensaje en el espejo. Aún así, sé que él está ahí, Marcelo, protegiendo, vigilando, salvando a conductores que pasan por su curva. La curva que le quitó la vida. La curva que no le quitará la vida a nadie más. No mientras él esté allí, eternamente conduciendo, eternamente protegiendo, eternamente en la carretera. Mi nombre es Marcos. Tengo 52 años y llevo 28 conduciendo autobuses de línea, la mayor parte del tiempo recorriendo el interior de Minas Gerais. De Belo Horizonte a Governador Valadares, de Valadares a Teófilo Otoni, esas ciudades pequeñas del Vale do Río Doce. He conocido a tanta gente en estas carreteras que perdí la cuenta. Trabajadores volviendo a casa, estudiantes yendo a la facultad, ancianos visitando a sus familias, gente de todo tipo. Pero hay un pasajero que jamás voy a olvidar. Un pasajero que subió a mi autobús en una noche de marzo de 2024 y cambió por completo mi manera de ver la vida y la muerte. Era jueves, 14 de marzo, último, horario de la noche, autobús saliendo de Belo Horizonte a las 10 de la noche con destino a Governador Valadares. Viaje de unas 6 horas, llegada prevista para las 4 de la madrugada. Ruta que había hecho miles de veces. Esa noche el autobús iba casi vacío, solo unos 8 pasajeros, cosa rara. Los jueves, a mitad de mes, suelen ser así. Gente agotada de trabajar todo el día, queriendo solo llegar a casa y acostarse. Salimos en horario, tráfico tranquilo en Belo Horizonte, logramos salir rápido de la ciudad. Media hora después, ya estábamos en la BR 381, la carretera que conecta la capital con el Vale do Río Doce. Al principio, bien iluminada, luego cada vez más oscura conforme nos alejábamos de la ciudad. Yo estaba relajado. Música bajita en el radio, sertanejo clásico, los pasajeros durmiendo, silencio, paz, el tipo de viaje que me gustaba. Fue cuando vi el letrero, un poste de parada de autobús viejo, oxidado, con las palabras Parada São Sebastião das Águas Claras. Un pueblo pequeño, poca gente, más un caserío que una ciudad. Casi nadie subía allí, casi nadie bajaba. Pero el parador estaba y había alguien esperando, un hombre anciano. Debía tener unos 70 y pico de años, quizás 80, delgado, encorvado, con ropa sencilla, pantalón de tela beige, camisa blanca de botones, sombrero de paja en la cabeza y un maletín pequeño de cuero en la mano. De esos maletines antiguos, de médico o de viajante de comercio. Reduje la velocidad y paré. El hombre subió despacio, poniendo cada pie con cuidado en cada peldaño, aferrándose al pasamanos, respirando hondo. Era muy viejo, la piel llena de arrugas profundas, las manos temblando ligeramente, los ojos hundidos pero con una mirada serena, tranquila.
Buenas noches, le dije. Buenas noches, motorista, respondió él con voz baja y ronca, de quien fumó toda la vida. ¿A dónde va el señor? A Gobernador Valadares, a visitar a mi familia. El pasaje, por favor. El hombre abrió el maletín y sacó un papel. Me lo extendió, lo tomé y en el mismo instante sentí que algo estaba muy mal. Muy mal. El papel era viejo, amarillento, casi deshecho de tan frágil. El tipo de papel que lleva décadas guardado en un cajón, con ese olor a humedad, a cosa antigua. Miré lo que decía. Era un pasaje de autobús de esos antiguos, impreso en papel carbón con sello de empresa. Pero la empresa era otra. No era la compañía donde yo trabajaba. Era la Aviación San Sebastián, una empresa que nunca había escuchado nombrar. Y la fecha. La fecha del pasaje me heló por dentro. Decía 14 de marzo de 1984. 1984. 40 años atrás. Exactamente 40 años antes. El mismo día, el mismo mes, pero de 1984. Miré al anciano. Él me observaba esperando, tranquilo, como si no hubiera nada de extraño. Señor, este pasaje es muy antiguo. Es de 1984. El hombre me miró sin entender, o fingiendo no entender. Es de hoy, muchacho. 14 de marzo. Pero de 1984. Hoy es 14 de marzo de 1984. Estoy seguro. Un escalofrío me recorrió. La certeza en su voz era absoluta. Él realmente creía estar en 1984, 40 años atrás. Volví a mirar el pasaje. Su nombre estaba escrito, Sebastián Alves da Silva. Edad, 42 años. 42 años en 1984 significaba que hoy tendría 82, la edad que él aparentaba. Todo coincidía, pero había algo más escrito en el campo de destino. Gobernador Valadares, visita familiar urgente. El señor puede pasar, don Sebastián. No necesita pagar nada. Puede sentarse. No sé por qué lo dejé subir sin pasaje válido, contra todas las normas de la empresa, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que dejarlo pasar, que ese hombre necesitaba hacer ese viaje. Sebastián agradeció con una inclinación de cabeza, caminó despacio por el pasillo entre los pasajeros dormidos, fue hasta el fondo del autobús, se sentó en el último asiento junto a la ventana, colocó el maletín sobre el regazo y se quedó mirando hacia afuera, hacia la oscuridad de la noche y los árboles que pasaban. Cerré la puerta y reanudé la marcha, pero mi cabeza no podía dejar de pensar. Ese pasaje de 1984, 40 años guardado, ¿por qué lo tenía todavía? ¿Por qué creía estar en 1984? Miré por el retrovisor, Sebastián allá al fondo, sentado quieto, mirando por la ventana. La luz tenue del autobús iluminaba la mitad de su rostro. La otra mitad quedaba en sombra. Seguí conduciendo. 20 minutos, 30, todo normal, hasta que miré de nuevo el retrovisor y me sobresalté. Sebastián estaba diferente. No era una impresión. Estaba realmente diferente, más joven, las arrugas del rostro menos profundas, la postura menos encorvada, el cabello menos blanco, como si hubiera rejuvenecido unos 5 años en media hora. Parpadeé varias veces, sacudí la cabeza, pensé que estaba cansado, viendo cosas. Pero cuando volví a mirar, era real. Sebastián estaba más joven que cuando subió. 15 minutos después, aún más joven. Ahora parecía tener unos 60 y tantos años. Las arrugas casi desaparecidas, el cabello más oscuro, la piel menos manchada, sentado más erecto, sin necesidad de apoyarse. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo alguien envejece al revés? Eso no tiene sentido, no es posible. Pero mis ojos no me mentían. A cada mirada al retrovisor, Sebastián era más joven. 60 años, 55, 50, como si el tiempo estuviera retrocediendo dentro de él.
como si estuviera regresando. Después de una hora de viaje parecía tener unos 40 y tantos años. Cabello totalmente negro, piel lisa, cara sin arrugas, postura de hombre en la plenitud de su vida. Nada de anciano, nada de viejo. Un hombre maduro, fuerte, saludable. Yo estaba aterrorizado, pero no podía detener el autobús. No podía despertar a los pasajeros, no podía causar pánico, solo podía seguir conduciendo y observando. Media hora después parecía tener 30 años, luego 25, luego 20, un joven con toda la vida por delante, y seguía regresando. 15 años, 10, una niña. Un niño sentado en el asiento del fondo, sosteniendo el maletín que ahora parecía demasiado grande para sus manos pequeñas, mirando por la ventana con ojos infantiles, curiosos, inocentes. Ya no podía conducir bien. Las manos me sudaban en el volante, el corazón desbocado, los ojos fijos en el retrovisor, viendo a ese niño que hacía 2 horas había sido un anciano de 80 años. Haciéndose cada vez más pequeño, cada vez más joven. 5 años, 3 años, un bebé, un niño pequeño solo en el asiento, el maletín caído en el suelo, el bebé llorando bajito, un llanto de niño asustado y solo. Y entonces, silencio. Miré el retrovisor. El asiento estaba vacío. No había nadie. No había bebé. No había niño. No había joven, no había anciano, solo el asiento vacío y el maletín en el suelo. Paré el autobús en el acotamiento, puse las luces de emergencia, me levanté y corrí hasta el fondo. El asiento realmente estaba vacío. Tomé el maletín del suelo y lo abrí. Adentro había ropa de bebé, limpia, doblada, como si acabaran de plancharla, y una fotografía en blanco y negro, antigua, de una familia. Padre, madre y un bebé en brazos. Al dorso, escrito a mano. Sebastián, 6 meses, 1942. Si había nacido en 1942, hoy tendría 82 años. Exactamente la edad que aparentaba cuando subió al autobús. Pero había algo más en el maletín. Un periódico viejo, amarillento, de marzo de 1984. El titular decía: accidente grave en la BR 381. Mata 5 personas. Entre las noticias, víctimas: Sebastián Alves da Silva, 42 años, que viajaba a Gobernador Valadares a visitar a un familiar enfermo. Se me doblaron las piernas. Me senté en el asiento donde Sebastián había estado y leí la nota entera. Accidente de autobús, choque frontal con un camión, en la BR 381, el 14 de marzo de 1984, exactamente 40 años antes. El mismo día de hoy, Sebastián murió junto con otras 4 personas camino a Gobernador Valadares para visitar a su familia. Nunca llegó a destino. Murió a 1902, mitad del camino, a los 42 años, y hoy, 40 años después, el mismo día, el mismo mes, él regresó. Subió a mi autobús con el mismo pasaje de 1984, intentando completar el viaje que nunca terminó, intentando llegar a Gobernador Valadares, intentando ver a su familia, pero conforme el viaje avanzaba, él fue regresando en el tiempo, hasta volverse lo que era antes de empezar a vivir, hasta desaparecer, como si toda su vida hubiera sido rebobinada hasta el principio. Volví al asiento del conductor, guardé el maletín, continué la travesía en silencio absoluto, sin música, solo yo y mis pensamientos y el peso de ese maletín en el asiento del copiloto. Llegué a Gobernador Valadares a las 4 de la mañana. Los pasajeros bajaron. Nadie había visto nada. Nadie había notado a Sebastián. Una semana después, fui al terminal y busqué información sobre la aviación San Sebastián. Un empleado mayor me dijo que la conocía. Existió en los años 70 y 80. Quebró después del accidente de Mintos, 1984, el que mató a 5 personas incluyendo al conductor. Nunca se recuperó. Cerró en 1986.
Busqué a la familia Silva en Gobernador Valadares y la encontré. Toqué la puerta. Atendió una señora anciana de unos 70 años. ¿Conoció usted a Sebastián Alves da Silva? Su rostro cambió. Palideció. Sebastián era mi hermano. Murió hace 40 años. ¿Por qué pregunta? Le mostré el maletín. Comenzó a llorar. Lo reconoció. Era el maletín de su hermano, el que llevaba cuando murió, el que desapareció en el accidente y nunca fue encontrado. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, llorando. Cuando terminé, dijo: Sebastián venía a verme. Nuestra madre estaba enferma, agonizando. Él tomó el autobús con urgencia para despedirse de ella, pero nunca llegó. Murió en el camino. Y nuestra madre murió 2 días después, sin ver a su hijo, sin despedirse. Tomó el maletín, lo abrazó fuerte y dijo: Gracias por traerlo. Gracias por dejar que mi hermano intentara volver a casa, aunque fuera por unas horas. Salí de allí con el corazón oprimido. Volví a mi autobús, volví a Belo Horizonte. Pero nunca olvidé a Sebastián, al hombre que subió como anciano y bajó como bebé, regresando en el tiempo, volviendo al principio, intentando completar el viaje que la muerte interrumpió 40 años atrás. Hoy, 1 año después, sigo conduciendo la misma línea. Sigo pasando por el mismo poste de parada de São Sebastião das Águas Claras. Cada vez que paso allí de noche, miro, busco, pero nunca más vi a Sebastián esperando. Nunca más vi al anciano con el pasaje amarillento. Creo que él por fin descansó. Creo que completar ese viaje, aunque desapareciera a mitad del camino, fue suficiente. Fue lo que necesitaba para partir en paz. Mi nombre es Paulo. Tengo 38 años y llevo 12 conduciendo autobuses. La mayor parte de ese tiempo en la Serra Gaúcha, de Caxias do Sul a Porto Alegre, de Gramado a Canela, esas carreteras de curvas cerradas, niebla densa y frío intenso en el invierno. Cuando baja el ruso, esa niebla espesa y característica de la región, tan densa que apenas ves 2 metros adelante, que lo cubre todo de blanco, que convierte la carretera en algo peligroso e imprevisible. Hay que manejar lento, concentrado, con todos los sentidos alerta. Y esa niebla trae cosas extrañas, cosas que no deberían existir. Fue en una de esas noches de julio de 2021 cuando ocurrió algo que cambió para siempre mi manera de mirar la niebla. Era viernes, 16 de julio, invierno riguroso en la serra, temperatura cerca de 0, cielo cerrado todo el día, llovizna fina desde la mañana, y cuando llegó la noche, bajó el ruso. Denso, blanco, cubriendo todo, dejando la visibilidad casi en 0. Yo estaba haciendo el último viaje del día, saliendo de Gramado a las 9 de la noche con destino a Porto Alegre. Un viaje de unas 2 horas y media en condiciones normales. Pero con esa niebla iba a tardar mucho más. 3 horas, quizás 4. El autobús llevaba pocos pasajeros, unos 15 o 16. La mayoría turistas, volviendo de fin de semana en Gramado, cansados, con sueño. Salimos en horario. La niebla ya pesaba dentro de la ciudad, pero sabía que iba a empeorar bastante cuando empezáramos a bajar la serra. El ruso iba a ser aún más denso, más cerrado, más peligroso allá abajo. Y fue exactamente lo que pasó. Apenas comenzamos a descender, la niebla se volvió tan espesa que casi no conseguía ver la línea de la pista. Manejaba a 20 kilómetros por hora, luz baja encendida, neblineros activados, intermitentes funcionando. Todo para intentar ver algo, para no salirme del carril, para no chocar. Los pasajeros estaban callados, la mayoría dormida, otros mirando el celular, otros contemplando el blanco afuera de la ventana. Solo el silencio, el ruido del motor y el limpiaparabrisas trabajando sin parar. Todo tranquilo, solo la niebla que hacía el viaje lento y agotador.
hasta que escuché un ruido dentro del autobús, del fondo. Un ruido que conozco bien. Pasos, alguien caminando por el pasillo, pasos lentos, firmes, golpeando el piso de caucho, tac, 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 viniendo de atrás hacia adelante. Miré el retrovisor, no pude ver nada. La luz interior estaba apagada para no interferir en mi visión nocturna. El fondo del autobús estaba oscuro, solo siluetas, sombras de los pasajeros dormidos, pero los pasos continuaban. Tac, 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 cada vez más cerca, avanzando en dirección a la cabina del conductor. No era hacia el baño. El baño quedaba al fondo y los pasos venían en la dirección contraria, hacia la parte delantera, donde no había nada más que los primeros asientos y mi cabine. Los pasos se detuvieron en el medio del autobús. Esperé escuchar a alguien sentarse o hablar. Nada. Silencio. Los pasos habían parado, pero no oí a nadie sentarse. Segundos después volvieron, pero ahora yendo hacia el fondo, regresando, como si alguien hubiera dado media vuelta. Luego se detuvieron de nuevo allá al fondo, y entonces escuché otra cosa, una voz, baja, ronca, como hablando con alguien, pero no conseguí entender las palabras, solo el murmullo, el sonido de una voz. No había ningún pasajero respondiendo. Todos seguían dormidos. Los pasos comenzaron de nuevo. Tac, tac, tac. Viniendo hacia adelante otra vez. Más rápidos ahora, con más urgencia, como si tuvieran prisa. Mi corazón empezó a acelerarse. Algo estaba muy mal. Encendí la luz interior del autobús de golpe para ver quién andaba caminando. La luz iluminó todo el interior de un solo golpe. Y lo que vi me heló la sangre. Había un hombre parado en el pasillo, en medio del autobús, entre los asientos. Un hombre alto, delgado, vistiendo uniforme. Un uniforme de revisor de autobús, de esos uniformes antiguos de décadas atrás. Pantalón social gris, camisa blanca, chaleco negro, corbata de moño negra, gorra con el símbolo de una empresa que yo no reconocí. Era una empresa antigua, de otra época, que ya no existía. El hombre estaba de espaldas a mí, inclinado sobre uno de los pasajeros, como si estuviera verificando algo, como si estuviera pidiendo el boleto. «Con permiso», dije en voz alta. «¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo?» El hombre no respondió, no se giró. Siguió inclinado sobre el pasajero como si yo no hubiera hablado. «Le estoy hablando. ¿Quién es usted?» Nada. Silencio. El hombre no se movió. Reduje la velocidad, preparándome para parar y bajar a enfrentar a ese sujeto. ¿Cómo había subido sin que yo lo viera? ¿Qué estaba haciendo? Fue entonces cuando el hombre se incorporó lentamente y empezó a girarse, girando el cuerpo hacia mí despacio, como en cámara lenta. Y entonces vi, no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Piel lisa, blanca como un maniquí, como una estatua de cera, sin rasgos, sin facciones, sin nada. Solo una superficie lisa y vacía donde debería haber un rostro. Pisé el freno sin querer, por instinto. El autobús frenó bruscamente. Los pasajeros despertaron asustados, gritando, preguntando qué había pasado. Miré de nuevo el pasillo. El hombre sin rostro seguía ahí parado, mirándome, aunque no tuviera ojos. Yo sentía que me observaba, que me estudiaba. Entonces levantó el brazo, señaló hacia adelante, hacia el parabrisas, hacia la carretera, y abrió la boca, ese agujero que se formó en la piel lisa, y habló con una voz que parecía venir de muy lejos, de muy adentro. «Cuidado con el aceite en el pavimento». 5 palabras. Solo eso. Parpadeé, y cuando abrí los ojos, el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los pasajeros me miraban asustados. «¿Qué pasó, motorista? ¿Por qué frenó así? ¿Está todo bien?» No respondí de inmediato. No sabía qué decir. ¿Que había visto a un hombre sin rostro?
¿Que una voz fantasmal me había avisado sobre aceite en el pavimento? Perdón, me pareció ver un animal en la pista. Era la niebla que engañaba la vista. Está todo bien, pueden volver a dormir. Algunos refunfuñaron, otros volvieron a cerrar los ojos, algunos quedaron despiertos y asustados. Retomé la marcha despacio, todavía temblando, con las manos sudando en el volante. ¿Qué había sido eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no tenía rostro? ¿Y qué significaba aceite en el pavimento? Seguí bajando la serra. La niebla continuaba grosa, cerrada, blanca. 5 minutos después llegué a una curva conocida, una que había hecho 1000 veces. Reduje la velocidad como siempre y entré en la curva. Y fue entonces cuando lo vi. En la pista, justo en el medio de la curva, una mancha oscura, grande, extendida por el asfalto, reflejando la luz de mis faros. Aceite. Una enorme mancha de aceite derramado en plena curva, en el lugar más peligroso posible. Si hubiera entrado en esa curva a velocidad normal, el autobús habría derrapado, habría perdido la adherencia, se habría deslizado con esa niebla y esa visibilidad casi cero, habría salido de la pista, habría volcado, habría caído por el barranco, habría matado a todos. Pero iba muy despacio. Por el aviso, pude detener el autobús antes de la mancha. Puse las luces de emergencia, bajé, verifiqué. Era aceite de verdad, mucho aceite, como si un camión hubiera tenido un escape masivo ahí o hubiera derramado intencionalmente. Imposible cruzar sin derrapar. Llamé a la policía rodoviaria, les avisé. Dijeron que mandarían una patrulla y que iban a señalizar y limpiar, pero que tardarían 40 minutos por la niebla y la serra. Esperé dentro del autobús con los pasajeros. Les expliqué la situación. Aceite en la pista, peligro. Había que esperar a que limpiaran. Algunos se quejaron, otros entendieron. Pero todos se callaron cuando dije, si hubiéramos pasado por encima de ese aceite en esa curva con esta niebla, el autobús habría volcado y ninguno de nosotros habría sobrevivido. Silencio. Todos entendieron la gravedad del momento. Todos comprendieron la suerte que habíamos tenido de parar a tiempo. Lo que no les conté fue cómo yo lo sabía, cómo había sido avisado, por el hombre sin rostro, por el revisor fantasma que apareció de la nada y desapareció de la nada, dejando solo esas 5 palabras. La policía llegó, señalizó, llamó al equipo de limpieza. Tardó 1 hora, pero limpiaron. Llegué a Porto Alegre a las 2 de la mañana. Al día siguiente fui a la sede de la empresa, busqué en el archivo fotos antiguas, historial de empleados, uniformes de otra época. Quería saber quién era ese revisor. Quería saber quién me había salvado. Encontré una foto antigua de 1972, 50 años atrás. Foto del equipo de un viaje inaugural, conductor, revisor y pasajeros. La foto estaba desteñida, amarillenta, pero conseguí ver al revisor, uniforme gris, camisa blanca, chaleco negro, corbata de moño, gorra con el logo antiguo. Idéntico al hombre que vi. Leí el pie de foto. Viaje inaugural, línea Gramado, Porto Alegre, 15 de julio de 1972. Equipo, motorista Antonio Silva, revisor Mario Costa. Busqué más información sobre Mario Costa. Encontré una nota de periódico de agosto de 1972, un mes después de la foto. Accidente grave en la Serra Gaucha, mata 3 personas. Entre las víctimas, Mario Costa, 34 años, revisor de autobús. El accidente fue causado por aceite derramado en la pista. El autobús derrapó en una curva y volcó. Mario murió intentando proteger a los pasajeros. Mario murió en un accidente causado por aceite en la pista, en la misma serra, en la misma carretera, 50 años atrás. Y ahora, cada vez que hay aceite en la pista, él vuelve.
Camina por el autobús, verifica a los pasajeros, avisa al conductor, cuida, protege, aunque no tenga rostro, aunque sea solo una sombra, aunque sea solo un fantasma. Vuelve para salvar vidas, para evitar que otros mueran como él murió, para proteger a quien pasa por la carretera donde la muerte le arrebató. Hoy, 3 años después, sigo conduciendo la misma línea, sigo bajando la misma serra, y cada vez que hay niebla, cada vez que baja el ruso, me quedo atento, escuchando, esperando los pasos, esperando la voz, esperando el aviso, porque sé que Mario está ahí, cuidando, vigilando, salvando motoristas y pasajeros de una muerte que él conoce bien, una muerte que él vivió y que no quiere que nadie más viva. Mi nombre es José, tengo 49 años y llevo 25 conduciendo autobús, la mayor parte del tiempo recorriendo el Sertão, interior de Bahía, interior de Pernambuco. Esas carreteras de tierra, polvo, sol abrasador e historias que nadie cree cuando las cuentas, pero ocurren de verdad. Y la historia que voy a contar ahora es una de ellas, una historia que me eriza la piel hasta hoy, cada vez que la recuerdo. Era diciembre de 2023, época de Navidad, cuando el Sertão se vuelve más movido. Gente viajando para visitar a la familia, para pasar las fiestas con los parientes, para matar la nostalgia del hogar. Yo estaba haciendo uno de esos viajes, saliendo de Petrolina en Pernambuco con destino a Juazeiro en Bahía. Viaje corto, unas 2 horas cruzando el río São Francisco por el puente, atravesando ese sertão seco lleno de cactus y calor de 40 grados. Era martes, 19 de diciembre. Faltaban 6 días para Navidad. El autobús iba lleno, repleto. Todo el mundo volviendo a casa con regalos, con comida, con esperanza de días mejores. El portaequipajes estaba cargado, pesado de maletas, cajas y bolsas, cosas que el sertanejo compró en la ciudad grande para llevar al interior, para repartir entre la familia. Salimos de Petrolina a las 3 de la tarde, bajo el sol fuerte del Sertão, con un calor seco de 40 grados que succiona la humedad y reseca la boca. Pero yo estaba acostumbrado, 25 años en ese pedazo de tierra. El calor era parte de mí. El viaje empezó normal. Pasajeros conversando, niños llorando, gente quejándose del calor. Cosas comunes de un autobús lleno. Después de 1 hora paré en un pueblito pequeño, Taperoá. Parada rápida, 5 minutos, para recoger a algunos pasajeros más y meter unos encargos en el compartimiento. Fue entonces cuando subió él. Un hombre delgado, piel quemada por el sol, ropa sencilla de trabajador del campo, cargaba una maleta vieja de cuero rajado, pesada, y quería meterla él mismo en el portaequipajes. «Déjela, que yo la guardo», le dije. «No hace falta, motorista, yo mismo la pongo», respondió. Me pareció raro. Normalmente la gente deja que yo coloque el equipaje, especialmente si es pesado. Pero lo dejé. El hombre fue hasta el lateral del autobús, abrió el portaequipajes, metió la maleta al fondo, bien en el rincón, como si quisiera esconderla, como si no quisiera que nadie la tocara. Cerró el portaequipajes, subió, se sentó en un asiento del medio y se quedó callado, mirando por la ventana sin hablar con nadie. 20 minutos después, escuché un ruido debajo del autobús, del portaequipajes. Un ruido sordo, como si algo estuviera golpeando allá adentro. Golpes repetidos, rítmicos, como de una maleta suelta chocando contra la pared con el bamboleo del autobús. Normal, ocurre. Seguí manejando. El ruido paró al rato, pero entonces comenzó otro, diferente. No era golpeteo, era llanto, llanto de niño, bajito, sofocado, viniendo de dentro del portaequipajes. Reduje la velocidad, presté atención. Era llanto de verdad,
de bebé o de niño pequeño, llorando bajito, como asustado o con hambre o perdido. Miré por el retrovisor buscando algún niño llorando dentro del autobús. Nada. Había 3 o 4 niños, pero todos quietos, jugando o durmiendo, ninguno llorando. El llanto continuaba. Venía de abajo, del portaequipajes. Paré en el acotamiento. Perdonen, señores, voy a revisar el equipaje un momento. 2 minutos. Bajé, fui al lateral, abrí el portaequipajes. El calor de dentro me golpeó en la cara. El compartimiento de metal bajo el sol del Sertown debe estar a 50 grados adentro. Revisar dificilísimo. Miré las maletas, todo en su lugar, nada suelto, nada golpeando. Pero el llanto continuaba. Más fuerte ahora, más claro, viniendo del fondo del rincón donde el hombre había puesto su maleta. Entré al portaequipajes encorvado. El espacio era bajo, caliente, sofocante. Llegué hasta el fondo, hasta la maleta vieja de cuero. El llanto venía de adentro. El corazón se me disparó. Habría un niño preso, atrapado, sofocándose con ese calor. Traté de abrir la maleta. Tenía candado, uno viejo pero firme. El llanto se volvió más alto, desesperado, como si el niño supiera que yo estaba ahí, como si me estuviera pidiendo ayuda. No pensé 2 veces. Tomé una llave de rueda que tenía ahí y forcé el candado. Clic. Cedió. Abrí la maleta y lo que vi me dejó confundido y aterrado al mismo tiempo. No había niño, no había bebé, no había nada vivo adentro. Solo una muñeca de trapo, vieja, sucia, rasgada en algunos lugares, con el rostro de tela manchado, ojos de botón, boca cosida con hilo negro, cabello de lana amarilla deshilachado. Y ella estaba llorando. La muñeca estaba llorando. Lágrimas de verdad. Agua corriendo de los ojos de botón, mojando el rostro de tela, cayendo al fondo de la maleta, formando un pequeño charco. Tomé la muñeca. Estaba caliente, demasiado caliente, como si tuviera vida, como si tuviera sangre corriendo por adentro. Y pesaba. Una muñeca de trapo no pesa, pero aquella pesaba como si tuviera huesos dentro, como si fuera real. Las lágrimas seguían cayendo. Las miré, me mojaron la mano. Eran lágrimas de verdad, calientes, saladas. Las probé. No sé por qué, pero las probé y era lágrima humana. Salada, tibia. Revisé la muñeca por todos lados buscando algún mecanismo, algún truco, alguna explicación. Nada. Solo trapo, costura, relleno de algodón viejo. Una muñeca simple, artesanal, antigua, sin nada electrónico, sin nada de plástico, solo tela e hilo, y lloraba lágrimas humanas. Puse la muñeca de vuelta en la maleta, la cerré como pude, volví al autobús, subí y busqué al hombre. Seguía en el mismo lugar, mirando por la ventana. «Señor, necesito hablar con usted». Lo vi voltear a mirarme y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo profundo, como si supiera lo que yo había visto, como si supiera lo que iba a preguntarle. Bajamos juntos, lejos de los otros pasajeros, cerca del portaequipajes. ¿Qué hay en esa maleta? ¿Por qué hay una muñeca que llora ahí adentro? El hombre bajó la cabeza, respiró hondo y comenzó a hablar. Esta muñeca era de mi hija, María. Murió hace 3 años. Solo tenía 5 años, una enfermedad. No conseguimos dinero para el tratamiento a tiempo. Murió en casa, en mis brazos, aferrando esta muñeca. Era la única cosa que tenía, su único juguete. La amaba. Se limpió una lágrima y continuó. Después de que María murió, la muñeca empezó a llorar. Todos los días de madrugada lloraba, lágrimas de verdad, como si el alma de mi hija se hubiera quedado presa en ella, como si María todavía estuviera ahí, llorando, pidiendo ayuda, queriendo volver. Me senté en el suelo del acotamiento, ya sin fuerzas. ¿Y usted la está llevando? ¿A dónde?
al cementerio de Juazeiro, donde María está enterrada. Voy a enterrar la muñeca junto a ella, para que por fin descanse, para que deje de llorar, para que el alma de mi hija pueda partir en paz. Miré a ese hombre, al dolor en su cara, al peso de 3 años, cargando con el llanto de una hija muerta. No dije nada por un momento. Luego dije, puede llevarla. Voy a ponerla de vuelta en el portaequipajes y lo llevo hasta Juazeiro, hasta el cementerio si quiere. El hombre me agradeció con lágrimas en los ojos, tomó mi mano y la apretó fuerte. Volví al portaequipajes, tomé la maleta, la puse de vuelta en el lugar. Pero antes de cerrar el compartimiento, me quedé mirándola un instante y escuché, muy bajito, una voz de niña que venía de adentro de la maleta. Solo 3 palabras. Gracias, tío, por llevarme con mamá. Cerré el portaequipajes rápido. Subí al autobús con las manos temblando y el corazón desbocado. Esa voz de niña saliendo de una muñeca de trapo. Imposible, y sin embargo, real. Continué el viaje en silencio, sin radio, solo el ruido del motor y el peso de mis pensamientos. Al llegar a Juazeiro, paré directo en el cementerio antes del terminal. El hombre bajó, tomó la maleta, me agradeció de nuevo. ¿Quiere que lo espere?, pregunté. No hace falta. Voy a quedarme aquí un tiempo con ella, hasta enterrarla, hasta despedirme. Asentí, deseé fuerzas y me fui. Pero antes de salir del cementerio miré por el retrovisor. Vi al hombre, arrodillado frente a una tumba pequeña, una tumba de niña, con la muñeca en el regazo, llorando, el hombre y la muñeca, los dos llorando juntos, las lágrimas de ambos cayendo y mezclándose, padre e hija juntos por última vez. Salí del cementerio, fui al terminal, continué el viaje de vuelta a Petrolina, pero mi cabeza no paraba, la muñeca, el llanto, la voz. Gracias, tío, por llevarme con mamá. Una semana después, de vuelta en esa misma ruta, paré en Taperoá. Busqué al hombre. Lo encontré en Mindostesi, la plaza, conversando con unos amigos. Lo llamé, le pregunté, ¿lo consiguió? ¿Enterró la muñeca? ¿María descansó? Él me miró y sonrió. La primera vez que le vi sonreír. Sí, la enterré junto a ella. ¿Y sabe qué pasó cuando la puse en la tumba? La muñeca dejó de llorar. En ese instante, las lágrimas se detuvieron y yo sentí a María irse, sentí su alma saliendo, por fin en paz, por fin descansando. Respiré hondo. Me alegra mucho, por usted y por ella. Él me agradeció de nuevo y volvió, con sus amigos. Yo volví al autobús, me senté y me quedé pensando en cuántas historias esconde la carretera, en cuántas almas perdidas uno cruza sin saberlo, en cuántas veces uno carga en el portaequipajes algo mucho más que maletas. Uno carga dolor, nostalgia, desesperación, y a veces, si tiene suerte, uno ayuda a esas almas a encontrar paz, a encontrar descanso, a partir por fin. Hoy, un año después, sigo conduciendo la misma ruta. Sigo parando en Taperoá, y cada vez que abro el portaequipajes, recuerdo la muñeca que lloraba. Recuerdo a la niña que solo quería volver con su madre. Recuerdo al padre que hizo todo lo posible para darle paz a su hija, incluso después de la muerte. Y cada vez que coloco una maleta en el compartimiento, me pregunto, ¿qué hay adentro? ¿Es solo ropa? ¿Son solo regalos? ¿O es algo más? Algo que llora, algo que pide ayuda, algo que necesita paz. Eso es lo que hacemos en la carretera. No solo transportamos cuerpos de un punto a otro, transportamos historias, transportamos vidas y a veces transportamos almas, y hay que tratar a todas con respeto, con cuidado, con amor, porque al final eso es lo que importa. Eso es lo que la carretera enseña. No se trata solo de manejar, se trata de cuidar,
de acoger, de ayudar a quien sea, vivo o muerto, porque todo el mundo merece llegar a su destino, todo el mundo merece encontrar paz, todo el mundo merece descansar. Si este video te llegó al corazón, si alguna de estas historias te hizo sentir algo que las palabras no pueden describir del todo, dale like ahora. Es la mejor manera de decirme que quieres más relatos como este, y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ya y activa la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y tengan cuidado en las carreteras.